Buenas tardes y bienvenidos. Se abre la sesión pública para la presentación de la conferencia La realidad de la conciencia y la conciencia de la realidad, pronunciada por los académicos correspondientes, ilustrísimos señores, doctores don Manuel Álvarez Romero, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, y don José Ignacio del Pino Montesino, especialista en psiquiatría. Pero antes de dar lugar a la presentación por parte de don José Manuel González Infante, quisiera pedirle a todos ustedes que nos pusiéramos en pie y guardáramos un minuto de silencio por don Manuel Cruz Hernández. Don Manuel Cruz Hernández fue catedrático de pediatría de esta universidad, pero en nuestro caso fundamentalmente era uno de nuestros académicos de honor. Falleció en Barcelona el último día 4. Descanse en paz. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel González Infante, académico de número y especialista en psiquiatría, para presentar a los conferenciantes. Señor presidente, muchísimos señores académicos, señoras, señores, queridos amigos. Es para mí un honor y una gran satisfacción para la institución en la que estamos, para esta academia, contar nuevamente entre nosotros con dos importantes personas en relación con la psicosomática. Son personas que pertenecen a la psicosomática desde hace mucho tiempo, que la practican diariamente y por otra parte que forman parte de ese conjunto de conocimientos en función precisamente de ciertas sociedades o ciertas instituciones. El doctor Álvarez, por ejemplo, ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y en la actualidad es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Y el doctor se me ha olvidado el nombre de mi querido amigo, José Ignacio del Pino Montesino, resulta que es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática y vocal dentro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Decía, es un honor para mí y creo que es una enorme satisfacción para la propia academia. Pero cuando uno se plantea el tema de presentar a ambos ponentes, uno se encuentra en primer lugar con que al doctor Álvarez lo he presentado aproximadamente hace como 8 veces en esta academia. Y eso me hace tener un cierto punto de reflexión, hacerme un cierto planteamiento, que es el siguiente. Si he presentado tantas veces al doctor Álvarez dentro de esta academia, he señalado
de que el doctor Álvarez ha tenido que hacer mucho en la academia o ha tenido que presentar muchas cosas dentro de la academia. Y eso es una auténtica realidad. Esa realidad hace que tengamos que adoptar una actitud, si quieren ustedes, de agradecimiento al doctor Álvarez de alguna forma. Y yo creo que hay un agradecimiento institucional, por una parte, la propia academia agradece a uno de sus académicos que haya cumplido fielmente con la obligación de ejercer como tal académico correspondiente y hacerlo de sobra, hacerlo de una forma absolutamente amplia y grande. Y por otra parte, también un agradecimiento por mi parte, porque resulta que tanto el doctor Álvarez va presentando cosas en la academia, me hace que yo tenga que intervenir también en la academia y por tanto de alguna forma tengo que agradecerle que yo pueda cumplir también con mi función como académico numerario del hecho de cumplir dentro del campo de mi propia academia. Por tanto, mi agradecimiento también por ese hecho. Resulta pues que el doctor Álvarez es muy conocido por parte de todos nosotros dentro de la academia. Y eso me hace que intente proyectar mi atención fundamentalmente en el segundo ponente. Es decir, del doctor Álvarez no voy a decir nada más y me voy a plantear el problema de la psicobiografía de nuestro segundo ponente. ¿Y qué decirles en relación con el segundo ponente? Don José Ignacio del Pino Montesino es una persona que hizo su carrera de medicina en la Facultad de Medicina de Granada. Se licenció en Granada en el año 1987. Es también doctor por la Universidad de Granada desde 10 años después, en el año 97. Se especializó en psiquiatría en el campo concretamente de una rama de la especialidad dentro de la psiquiatría, que era la psiquiatría sistémica, o si ustedes quieren, la psicoterapia sistémica y la forma de terapéutica en el campo del ámbito familiar, la terapia de familia. Pero el doctor José Ignacio del Pino Montesino, con independencia de esta formación, ha hecho una formación fuera también de nuestro país. Concretamente, él es discípulo de Aloli, y estuvo trabajando con él en el hospital, en Toronto Western Hospital, y estuvo haciéndolo también en el Clark Institute de Psychiatry. Dos centros importantes de Toronto, donde él pudo realizar realmente una formación importante, en principio como observador médico y observador clínico, y después como asistente de investigación. Pero también un par de años después se desplazó a Italia, donde fue el discípulo de Piero di Giacomo, concretamente en la unidad de la psicoterapia familiare e relazionale del Instituto de Psiquiatría de Bari, concretamente en Italia. Por tanto, tiene una formación amplia y sobre todo en ese campo fundamental de la psicoterapia sistémica. Pero hay un rasgo que a mí me ha llamado mucho la atención de las características personales del doctor José Ignacio del Pino. Y es concretamente el hecho de que es un cinéfilo. Un cinéfilo, yo creo que apasionado realmente. Cosa que ha proyectado de alguna forma dentro de algunos tipos de trabajo y ha hecho una especie de planteamiento o puente entre lo que sería el séptimo arte, el cine, por un lado, y por otra parte la propia psiquiatría. Esto le ha permitido hacer algún tipo de publicaciones, como por ejemplo hay una publicación de él que se llama La marca de Mr. Hyde. O ha hecho otra que es La marca del fantasma de la ópera. Otra tiene que se llama El mal en el cine, la literatura, la psiquiatría y la vida. Hay otra que se llama El viajero del tiempo. Otra, La marca del demonio, etc. Son distintos libros en los que él ha proyectado sus conocimientos de cine y lo ha relacionado con el conocimiento psiquiátrico. Yo recuerdo, puedo decir que creo que las personas que tienen este carácter cinéfilo tienen unas características personales muy particulares y que son personas llamativamente significativas. Yo recuerdo entre nosotros, por ejemplo, la figura de don José Gómez Sánchez, que era un cinéfilo realmente importante, y ya saben ustedes la trayectoria que tuvo siempre él en relación con nuestra academia, en relación prácticamente con su actividad
como histopatólogo dentro de su cátedra, etc. Era un hombre brillante, era un hombre rico en conocimiento y que lo proyectaba de una forma extraordinariamente bien. Esto es lo que ocurre también en nuestro actual José Ignacio del Pino. Resulta que él posiblemente solamente requiere un poco de tiempo más para que pueda realmente llegar a tener un nivel tan abundante y tan importante como el que tuvo el profesor don José Gómez Sánchez en el mismo campo de conocimiento. Aparte de esto, el doctor José Ignacio del Pino es actualmente director general en salud mental del Real Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Es también vicepresidente de la Asociación de Terapia de Familia y Sistemas. Por tanto, tiene una serie de ingredientes importantes que lo hacen una persona realmente de relieve dentro del ámbito de fundamentalmente de la psicoterapia sistémica y psicoterapia de familia. Ambos ponentes nos van a traer un tema que yo creo que es de un extraordinario interés, es sumamente importante, el tema de la conciencia. Ellos lo han abordado de una forma muy particular, ¿no? Lo llaman la realidad de la conciencia y la conciencia de la realidad, o la conciencia de realidad, sería más claro. Pero el tema de la conciencia es un tema extraordinariamente rico. Ha sido muy rico siempre en el campo de la psiquiatría, hasta el punto que la propedéutica psiquiátrica tenía un apartado fundamental dedicado a la conciencia, o el estudio de la conciencia, por una razón básica, porque era un elemento sindrómico fundamental y delimitador de dos tipos de psicosis. La psicosis orgánica, propiamente dicha, y la psicosis endógena, por otra parte. Ambos cuadros psicóticos se delimitaban claramente en función del nivel de conciencia, porque muchas veces los contenidos temáticos de los delirios, tanto en el delirio orgánico, psicótico orgánico, lógicamente, o en el delirio psicótico esquizofrénico, por ejemplo, había pocos elementos diferenciables, había que analizar fundamentalmente el nivel de conciencia que era alterado en el caso de las formas orgánicas, de los síndromes psicoorgánicos cerebrales, y no era así alterado en el caso de la psicosis esquizofrénica. Por tanto, era un factor delimitador de una extraordinaria importancia. Pero no es ya el tema importante de la conciencia en relación con la psiquiatría lo que aquí nos reúne en el día de hoy, sino concretamente el estudio de la conciencia desde la conciencia misma, que es lo que van a intentar hacer ellos. Y van a hacer algo muy importante. Miren ustedes, en la conciencia fue analizada siempre por las neurociencias de una forma un tanto despectiva. Eso es un tema que no lo vamos a tratar porque no podemos realmente explicarlo desde la perspectiva científica. Cuando eso ha podido ser explicado, cuando realmente las neurociencias se han dado cuenta con que tienen elementos suficientes para poder abordar el tema de la conciencia, se han hecho con ella. Y han empezado realmente a hacer estudios enormemente interesantes sobre el tema. Yo concretamente he leído a Damasio, Antonio Damasio, es un portugués nacionalizado en los Estados Unidos, lógicamente no desarrolló toda su capacidad y toda su actividad, es un neurobiólogo que ha hecho estudios de la conciencia de un extraordinario interés. He tenido ocasión de leer también a Dennett, y Dennett hace una aportación importante en un libro que se llama Contenido y Conciencia, pero les digo a ustedes, es de una dificultad extraordinaria su lectura, porque si ya puede hablarse desde la perspectiva filosófica, es difícil introducirse y entrar concretamente en el pensamiento de Dennett, es algo realmente, yo diría casi semi-imposible. Sin embargo, puede penetrarse y podemos intentar incluso analizar ciertos aspectos con respecto a la conciencia que merecen mucho la pena. Pero no soy yo quien tiene que hablar de la conciencia en el día de hoy. Son precisamente los ponentes. De ahí que les agradezca la atención que me han prestado. Y diga, señor presidente, he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor González Infante. Bien, pasamos a la conferencia en sí. Será una conferencia a dos manos, o a cuatro. Iniciará la misma el ilustrísimo señor doctor don Manuel Álvarez Romero.
venia, señor presidente, quiero agradecer a la presidencia, a la Junta Directiva, a los miembros de la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, a todos los asistentes, colegas, amigos, señoras y señores. La aceptación del título de nuestra intervención de hoy para un evento profesional congresual hace unos meses nos condujo a nosotros dos, a los dos intervinientes, a reflexionar con más profundidad sobre este tema tan importante como contrarrelativo. Y comentar en aquella época el título de Paul Watzlawick, el sinsentido de la razón y la razón del sinsentido, nos condujo a dar este salto y plantear la realidad de la conciencia y qué es lo que la conciencia aprecia. ¿Es la realidad o es otra cosa? Y conjuntamente lo hemos hecho con tiempo, amorosamente, con empeño y resultando una tarea que les califico de muy gratificante, muy satisfactoria, muy madurativa, dejando abierto un horizonte amplísimo de campos tan dispares como la filosofía, la moral, la neurociencia, la psicología, la psiquiatría o la física cuántica actualmente. Y hemos de comenzar en esta primera parte por la conceptualización de la conciencia y algunas consideraciones en torno a ella. Luego, el doctor Del Pino abordará el qué, el cómo de ese contenido y función de la conciencia, de cómo es bien recogido dentro de nuestro interior, la realidad de la propia y la ajena, y el estado de normalidad o el estado de neuropsicopatología. La toma de decisiones es un proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos más alternativas. Todos nosotros y cada uno pasamos los días, las horas, los minutos de nuestra vida teniendo que tomar decisiones, y si no las tomamos por nosotros. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, pero otras son altamente gravitantes en toda ella y con unas consecuencias más o menos importantes. De la banalización de esta elección depende el futuro de la sociedad y el presente, lógicamente. Depende de una evolución u otra en este sentido. Y el proceso de la dinámica de una decisión es esta. Es definir el problema. Es analizar el problema. Es evaluar las alternativas, las ventajas de una u otra. Es elegir entre esa evaluación, después de esa evaluación, y aplicar la decisión, que esto es muy importante, porque si no se queda en nada. Me paro al salir de aquí a ver el mar y asomarme un poquito al fresco de Cádiz. No, que llego muy tarde, no, que mañana hay que levantarse a no sé qué hora, etc. Lo analizo en ambos sentidos y de las muchas veces que he venido a esta digna academia, la mitad me he parado y la otra mitad no me he parado. O nos hemos parado o no nos hemos parado. Se evalúan las alternativas a la valoración que se haga. Se elige una, nos vamos, venga, o nos quedamos, me quedo. Y luego hay que decidirlo, se va a quedar, pues ahí en mitad de la carretera, que en el puente si salgo, no salgo, etc. Y es importante aprender a disponer de formas experimentales, experienciadas, para resolver diferentes situaciones de la vida. Y eso en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, personal, sentimental, empresarial. Y esa experiencia, ese hábito, ese conocimiento, ese enriquecimiento es lo que da valor a nuestras decisiones, a nuestra vida, a la proyección de nuestro vivir, de nuestro ser, etc. ¿Y quién decide? La decisión no es quién va a ser presidente de España, o deja de
puede serlo. La decisión es de cada una de las personas. Decide cada persona. Se puede poner de acuerdo, ¿no? Y la persona, ese yo que decide, es una persona única, mírese cómo se mire. Y tiene una situación crítica en la que tiene que decidir, como pasó en España, en la pandemia, hay unas circunstancias alrededor. Hay una relación dinámica e interactiva que exige una respuesta personal, una exigencia para decidir. Y la persona cuenta para hacerlo con una inteligencia, una voluntad, una afectividad, una conducta, una personalidad que aúna estas características y cuenta con su biografía. Biografía que tiene dos cortes. El longitudinal, cómo me formaron, qué asumí, qué experiencia tengo y qué situación tengo ahora mismo. Claro, cuando vamos a salir hacia Sevilla, mi situación en este momento, mi punto biográfico, y estoy con una crisis de dolor abdominal, con un mareo, pues me ha cambiado todo. Eso hay que valorarlo y no es un juicio sobre nuestra vida, sino sobre ese momento decisivo. Es decir, el órgano, los órganos que somos, la materialidad y la función van unidas. Estoy estudiando el aparato que decide, que tiene libertad, claro, en parte, ahora saldrá. Y el paradigma psicosomático que tanto hemos manejado en este salón, en esta institución, el paradigma psicosomático como método para entender a la persona, el biopsicosocioecoespiritual, es enormemente aleccionador, aclarador, educador para las personas. Esto en la consulta ordinaria es una maravilla para explicarle. Esta mañana yo, una señora de 80 años, venía con un problema muscular, reumático, etc., pues le estudian la biografía y le hace ver por qué le está doliendo la cosa ahora. Porque aquello no era lo que los médicos hoy día llaman un principio de fibromialgia. Es decir, la falta de aceptación de las distintas circunstancias, y la expresión de ese malestar es ese dolor, en este caso dorso lumbar o lumbosacro, etc. Este es el paradigma psicosomático. Un factor biológico, hereditario, genético, etcétera, que hay que conocer y orientar. El psicológico, lo aprendido, las actitudes, los hábitos, la importancia del eco emocional de lo que le ocurre, o el ecológico es distinto, que estemos aquí y no se oiga, o que no se vea, o que haya ruido, o que haga calor, o que haga frío, etcétera. El confort que permite la realización del acudio que se trate. Socio, papel del entorno como fortaleza, como estresor. En los trastornos de personalidad tiene una incidencia muy fuerte en lo que es la personalidad dependiente o la límite, etc. Y por último, el rasgo, la perspectiva espiritual de la persona, porque ese ser humano que decide es un ser espiritual, es un ser libre. Estamos condicionados, mucho, muy condicionados, pero no del todo. No estamos condicionados por todo lo anterior, que acabamos de decir, pero no estamos determinados. Y ese segmento de libertad ese rasgo espiritual es lo que condiciona y es fuente de esa libertad, ese ser espiritual de la persona. Es el camino a la salud, el camino a conseguir el equilibrio de nuestras funciones, la armonía de nuestro vivir, las decisiones que hacemos, el camino a la salud puede ser favorecido por la acción del paciente o puede ser utilizado en sentido contrario, como factor nosógeno, como factor enfermizo. Yo traté esto en un libro, El efecto Gioconda, publicamos hace 10 años más o menos, donde se hablaba de aprender de la mirada ajena.
que es todo un arte y una riqueza. Ir aprendiendo de lo que nos transmiten, nos ofrecen los que tenemos, quienes tenemos alrededor, los que conviven y nos dejan una huella. Una huella también puede ser negativa, habrá que mirar por otro lado. Y también saber dejarse mirar y dejarse enseñar. Es otra faceta que tienen que influir en todo. Y fíjate que diferencia, no Leonardo da Vinci, sino Vinicio de Moraes, este cantautor brasileño, en su samba de Aroeiro, pues dice, un verso bonito, que la vida es el arte del encuentro. En la vida nos vamos encontrando con gente que nos van dejando un impacto, que nos van sacando lo bueno o lo malo que tenemos, que dirigen nuestra vida en un sentido o en otro, y de ese encuentro va a depender mucho. Tener arte para encontrarse el primero consigo mismo, luego con los demás, en el orden que uno quiera poner y con la sabiduría que uno quiera utilizar. Pues eso va a depender un montón nuestro encuentro, nuestro vivir de todos. Y luego están los sesgos. Hay un factor psicológico de gran importancia, son los sesgos que tenemos. Hay tres, por sistematizar: el sesgo atributivo, que es la interpretación peculiar, positiva o negativa, de los síntomas que se les percibida, es la atribución que se le hace a los síntomas, que puede ser una interpretación errónea y exagerada o no. Ese es el sesgo atributivo que le vamos a añadir a una tos, a una mirada, a una caída o a un insomnio. El sesgo atencional. Si alguien está aquí, se duerme, si alguien está aquí está pone nervioso, pues eso va a depender de la atención, de la observación selectiva, de su atención a un ámbito concreto, supuestamente afectado, que reduce atención, en fin. Y por último, el sesgo perceptivo, que tiene que ver con el estado de salud, el estado psicosomático de la persona, o del estado en el momento, tiene una necesidad, una incomodidad, etcétera, que hace que se pierda el interés por ahí. Bueno, pues todo estímulo, que ahora haya un estímulo cualquiera, da lugar a un pensamiento y a una cognición. Pues eso va a ser influenciado de una manera más o menos significativa por los tres sesgos. Y va a salir un pensamiento y una cognición diferente. Y eso a su vez va a producir inmediatamente una emoción, un sentimiento, y una conducta que son una consecuencia, con nuestra libertad incluida. Y desde aquí se inicia otra nueva faceta con un nuevo estímulo que vuelve a reproducir el... Y todo esto, y con esto termino la presentación, a empezar a discurrir un poquito, traigo esta frase insospechadamente generada por William Shakespeare. Se debe dejar caer el dolor. El dolor que no se suelta, pues hace mucho daño. Porque la pena que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Para mí esto ha sido un fármaco enormemente útil, y enormemente inspirador en la vida corriente y en la vida profesional. Me he acabado. Soy malo, seguro. Pues en ese marco nos hacemos una sencilla pregunta. Un acto es libre si se cuenta con la conciencia. Si a una piedra se atropella a una persona y no sepa si lo coge o no. Pues, la conciencia facilita el comportamiento libre. Pero no... El sentido de culpa requiere la presencia activa de la acción de la conciencia. Buena, mala, regular, bien constituida o no.
el margen de responsabilidad de un acto depende de su relación con la conciencia. Y una consecuencia práctica para el ámbito sanitario de lo dicho sería el subrayar el valor del consejo y del cumplimiento terapéutico. Consideremos la importancia que se deriva en el ámbito sanitario. Consecuencia de mi reflexión preparando estas ideas ha sido el que haya surgido en relación con lo que podríamos denominar un interés, la terapia pedagógica. Yo he descubierto en estos últimos meses una faceta, un aspecto docente, enseñante, animante en la relación médico-paciente. Y siempre sin olvidar su aplicación junto a consejos higiénicos, psicoterapéuticos, farmacológicos, físicos, etc. Pero explicar al paciente lo que le pasa, lo que pensamos, creemos que le pasa, creo que todo eso ayuda mucho a disipar miedos, a enfrentarse a las responsabilidades, a eliminar, como desinfectar, que me ocurre ahora, algo de todo esto. Voy a decir un minuto la polisemia del término conciencia y conceptos afines. El diccionario de la Real Academia Española distingue entre conciencia y consciencia. A la conciencia se cataloga como un nombre femenino con los significados de conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, o como sentido moral y ético propio de una persona, como conocimiento espontáneo y poco reflexivo de una realidad, como conocimiento claro y reflexivo de realidad. Por ejemplo, aquí hay poca conciencia ecológica, como capacidad de reconocer la realidad circundante, por fin recobró la conciencia, o como una facultad psíquica por la que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Consciencia, con S, cataloga la academia como un nombre también como sustantivo femenino, significando un conocimiento inmediato, espontáneo, que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Perdió la conciencia de lo que estaba pasando. Capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Por ejemplo, el cómo consiste en la pérdida total. El coma consiste en la pérdida total de la conciencia. Consciencia. Conocimiento reflexivo de las cosas también puede ser, es otra acepción. Actuar con plena conciencia, consciencia de lo que hacía. Es una facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Pero el diccionario panhispánico de dudas dice que los términos conciencia y consciencia no son intercambiables en todos sus contextos. En sentido moral, como capacidad de distinguir entre el bien y el mal, solo se usa la forma conciencia. Mi conciencia fue más cruel que la de mis jueces, nunca me perdonó. Con el sentido general de percepción o conocimiento, se usan ambas formas, aunque normalmente se prefiere la grafía más simple. Tengo conciencia, sin S, de mis limitaciones. El adjetivo correspondiente en todos los casos es consciente y su antónimo inconsciente como adjetivo. No son correctas las formas que también se emplean de consciente o inconsciente. Y como verbo, la palabra, el término adecuado es concienciar. Por ejemplo, se conciencia a los padres del estado de su hijo. Alguna reflexión acerca del tema de la conciencia me lleva a retrotraerme hasta Watson cuando define el conductismo en 1913, subrayando que el objetivo real de la psicología es el comportamiento del ser humano y afirmando que el concepto de conciencia no era en absoluto preciso, ni siquiera utilizable. En su faceta de investigador experimentalista, consideraba que la existencia de la conciencia está relacionada con mitos de la antigüedad, tales como la superstición, magia, y en su opinión se trataría de un concepto inútil
que entorpece el desarrollo de la psicología científica y que habría que ser eliminado, al igual que en circunstancias complicadas se arroja por la borda el lastre sobrante de una embarcación. Otros muchos afirmaron la defensa de su interés y el innegable provecho para el feliz desarrollo de nuestra vida cotidiana. Qué diferente resulta caminar, digo yo, por la vida sin más que hacerlo en compañía de esa atenta serenidad ilusionada que nos permite mirar con cariño lo que nos va sucediendo en nuestro actual y en nuestro entorno. Y así se apunta por esa brújula del bien que es la propia conciencia, criterio que nos anima o nos frena los pasos en nuestro diario caminar. Es la conciencia la voz íntima que nos hace pensar en la capacidad de acertar o errar, de corregir el rumbo o continuarlo. Y podemos añadir que la madurez personal del sujeto que la vive propicia la posibilidad de ser alertado o mejorado en el consejo, así como la posibilidad de poder ejercerlo nosotros mismos con respecto a los demás. La paz personal es un objetivo necesario e irrenunciable en nuestras vidas. Somos sensibles. La felicidad pivota sobre nuestra paz, pero a la vez esta viene a estar condicionada por aquella. De ahí que la experiencia personal nos afiance en la sana intención de vivir con calma y serenidad, a la paz que tratando de cultivar un horizonte generoso, solidario e incluso eficiente. No en balde se ha dicho que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Schopenhauer, Viktor Frankl, etc. La combinación de actitudes y capacidades de entrenamiento y confianza nos puede conducir a valorar justamente lo que recibimos y aportamos en los colectivos que tratamos, familiares, profesionales, etc. Y entendemos que nuestros talentos quedaron ahí para servir a los demás y que son a la vez dones específicos nuestros que los demás esperan de nosotros, que generan valor, gusto, riqueza, satisfacción a quienes los proporcionan y a quienes los reciben. Cuánta vida y cuánto valor se percibe al vivir con estos criterios de conciencia la propia existencia y la de nuestros compañeros de viaje en cada uno de los ámbitos en que nos vamos desarrollando. Seguro que la experiencia personal y la educación de la propia conciencia, tarea de toda una vida, serán instrumentos de gran valor en la convivencia, el aporte que cada uno de nosotros realizamos en la sociedad. Ciertamente, y como agradable contrapartida en lo que recibiremos de los demás, en aquellos con quienes tenemos la suerte de compartir nuestras vidas. Manteniendo la mirada en este ámbito histórico, recordemos nuevas perspectivas. La gran enciclopedia mundial distingue la conciencia filosófica clásica mantenida en la historia de la filosofía, la conciencia psicológica, surge en el Renacimiento, se expande actualmente en el ámbito amplio y desconocido de la inteligencia artificial, la física cuántica, la conciencia moral propia de la teología y cuya fundamentación requiere un modelo y una referencia. Y tratando de buscar ahora la realidad de la conciencia y siguiendo algunas ideas del profesor José Ramón Ayllón, comentamos estas consideraciones. Es una brújula para el bien. Sabemos que por ser libres estamos obligados a elegir, pero no estamos obligados a aceptar. Por eso necesitamos una brújula que nos oriente en la azarosa navegación de la vida. Si se afirma que esa brújula es la ética, esa respuesta nos parece que es muy general. Y mientras podemos dar un paso más a identificar la conciencia como instrumento ético que se encarga de señalar el rumbo, de distinguir el bien y el mal, avanzaremos. Segundo, la conciencia es la misma inteligencia, la misma que juzga sobre la moralidad de nuestros actos. Por tanto, no se trata de una voz misteriosa ni de un oráculo profético, es simplemente la razón que juzga la bondad o maldad de nuestras acciones, con alguna referencia. La conciencia no echa en cara ser un mal deportista o un mal dibujante. Su juicio es absoluto. Eres malo porque actúas mal. ¿Qué haces? El mal.
juicio, lógicamente, dispar. Y añade que por la presencia de ese criterio absoluto intuye el hombre su divinidad absoluta, su propia divinidad como absoluta, la divinidad. La conciencia se presenta como una exigencia de nosotros a nosotros mismos. No es una imposición externa, no es la fuerza de la ley, ni el peso de la opinión pública, ni el consejo de los más cercanos. Cuando Critón ofrece a Sócrates la posibilidad de escapar de la cárcel y de la muerte, se encuentra con una negativa rotunda, porque las razones que le impiden huir, dice, resuenan dentro de mi alma, haciéndome insensible a otras. No le guía el afán de rebeldía, sino el pacífico convencimiento de que hay cosas que no se pueden hacer. Decía Gandhi, he desobedecido la ley, sí, pero no por querer faltar a la autoridad, sino por obedecer a la ley más importante de nuestra vida, la voz de la conciencia. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, define la conciencia como la aplicación de una ciencia general a una situación práctica. El término consciente deriva de cum alio scientia, aplicar la ciencia a otro. Es la aplicación de la ley natural inscrita en el hombre a una situación específica y concreta. Implica un diálogo entre la verdad objetiva escrita por Dios, se puede afirmar, en la naturaleza de la propia persona. Los animales no tienen conciencia, tienen sindéresis. La conciencia humana es suya y la cultura la modela, la cambia, la modifica. El animal no, el animal es de tipo instintivo, es fija. Tratada en profundidad por San Agustín, Tomás de Aquino, Tomás Moro, Newman, fueron unos testigos fieles del ejercicio práctico de la utilización y el seguimiento de la conciencia. En el Concilio Vaticano II, pasando a un terreno más de lo moral, religioso, la definió como el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que se siente a solas con Dios, escucha o no escucha, lo inventa o lo vive, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquello. Y Benedicto XVI insistió en el llamamiento para un despertar de la conciencia en el campo moral, intelectual, pedagógico, social y político por las consecuencias colectivas que... ¿Es la conciencia un freno para el mal? Pues frente a los 1000 condicionantes que acompañan a nuestras decisiones, existe siempre, como decíamos, un sector de libertad en el que cuenta la valoración de los actos. Un animal lucha con lo que tiene, dientes, garras, veneno. El animal racional lucha con lo que tiene, uñas y dientes, y con lo que inventa, garrotes, arcos, espadas, etc. Aviones, submarinos, gases, bombas, para bien y para mal. La inteligencia desborda los cauces del instinto animal, complica extraordinariamente los caminos de la criatura humana en esa lucha. Pero la misma inteligencia, consciente de su doble posibilidad, ejerce un eficaz autocontrol sobre sus propios actos. Las grandes tradiciones culturales de la humanidad, desde Confucio y Sócrates, han llamado conciencia moral a ese muro de contención del mal y le han otorgado el máximo rango entre las cualidades humanas. Sí, toda la cultura cristiana es unánime al considerar la conciencia como el santuario del alma, decía antes, donde se escucha la voz de Dios. Confucio define la conciencia con palabras sencillas y exactas: la luz de la inteligencia para distinguir el bien del mal. ¿Es un sexto sentido? Pues un repaso a la historia revela que este sexto sentido del bien y del mal, de lo justo e injusto, se encuentra en todos los individuos y en todas las sociedades. Se manifiesta a diario en la opinión pública, tomada en conjunto con una energía que disipa cualquier duda sobre su presencia. No puede hablar
No puede hablar 2 minutos, se puede hablar con alguien 2 minutos o abrir un periódico sin encontrarse con que se denuncia un abuso, se protesta contra una injusticia. También supone en nuestras vidas una llamada de significado variable, las incidencias de la vida de cada día en el sufrimiento y la alegría de las personas con las que convivimos, los afanes humanos de nuestros compañeros, etc. También nos afectan los graves problemas, conflictos, tareas que definen cada época histórica. ¿Es acaso una pieza insustituible? No parece correcto concebir la conciencia como un código de conducta impuesto por padres educadores, como un lavado de cerebro, etc. En cierta medida, la conciencia es fruto de la educación familiar, escolar, pero sus raíces son más profundas. Está grabada en el corazón mismo de la persona. La conciencia es una pieza necesaria de la estructura psicológica del hombre. Y así también hemos sido educados para tener amigos y trabajar, pero la amistad y el trabajo no son inventos educativos, sino necesidades naturales. Debemos obrar en conciencia, trabajar y tener amigos, porque de lo contrario no obramos como hombres. Si tenemos pulmones, podríamos vivir sin respirar. Si tenemos inteligencia, podríamos impedir sus juicios éticos. Desde este planteamiento se entiende que la conciencia moral, lejos de ser un bello invento, es el desarrollo lógico de la inteligencia, pertenece a la esencia humana, no es un pegote, forma parte de la estructura psicológica de la persona. Puedes impedir el juicio de conciencia, también puedes negarte a comer, conducir, cerrar los ojos. Lo que no puedes es pretender que los ojos, el alimento o los juicios morales sean cosas de poca monta, sin grave repercusión sobre tu propia vida. Así se expresaban en la vida ordinaria y reciente algunos personajes. Tom Cruise: vivo mejor con la conciencia tranquila que con una buena cuenta corriente. Jérôme Lejeune: es mucho menos pesado tener a un niño en brazos que cargarlo sobre la conciencia. He desobedecido a la ley no por querer faltar a la autoridad, sino por obedecer a la ley más importante de nuestra vida, la voz de la conciencia. Repito, respecto a Adán. Es muy valorable la educación de la conciencia. Al estar en la raíz de toda elección moral, la conciencia nos hace libres, pero por eso un principio moral básico es no obligar a nadie a obrar contra su conciencia. Esto no significa que todas las decisiones que se toman en conciencia sean correctas. La conciencia no es infalible. También se engaña a sí misma y en ocasiones puede estar corrompida. Incluso con muy buena voluntad, todos podemos equivocarnos por falta de datos, por la complejidad del problema, por un prejuicio invencible. Entonces será bueno que desde fuera, sin obligarnos a ver lo que no vemos, nos ayuden a ver nuestra equivocación. Ayer me planteaba una familia, un hijo que se ha ido con una novia a vivir y el padre le ha negado todo, le está perjudicando enormemente la salud al chaval. La acudían a mí, pero que arreglar es al padre, no al hijo. El hijo lo que hay que es prevenir el daño que está recibiendo y el padre actuar con una conciencia de su conciencia, pero muy equivocada. Como cualquier instrumento, la conciencia puede funcionar correctamente o con error. Y aunque se encuentra en todos los individuos y sociedades, su medición siempre corre peligro de ser falseada por el peso de los intereses, de las pasiones, de los prejuicios, de las modas, de la cultura. De hecho, parece un instrumento tan sólido como difícil de regular. Es como un reloj que, sin dejar de funcionar, tampoco marca la hora exacta. Y el relojero no sabe qué hacer. Por eso, ante la necesidad de decidir moralmente, resulta necesario educar la conciencia, al menos intentarlo. Una educación que debe empezar en la niñez y no interrumpirse y continuarla, pues ha de aplicar los principios morales a la multiplicidad de situaciones de la vida. ¿Cuáles? Los que va escogiendo. Ahí está la libertad de asimilación. Pero es necesario esa educación, pues los seres humanos estamos siempre sometidos a influencias negativas que requieren atención. Hablamos de una educación que lleva consigo el equilibrio personal y que supone respetar
3 reglas de oro: hacer el bien y evitar el mal. No hacer a nadie lo que no queramos que nos haga a nosotros. No hacer el mal para obtener un bien. 3 principios, de los principios fundamentales o elementales, los primeros principios. Gustave Thibon, decía que la grandeza del hombre consiste en no poder ahogar la voz de su conciencia. Y su miseria estriba en encontrar instintivamente, lo que no quiere decir inocentemente, las desviaciones más fáciles para aplacar esa conciencia con poco gasto. Se puede pretender, aquí me viene a la cabeza el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? O la eutanasia, o el asesinato, o el robo, en fin, la cultura ahí influye muchísimo. ¿Se puede pretender vivir sin conciencia? Sin conciencia no habría sentimiento de culpa, y sin sentimiento de culpa viviríamos felices. Así razonan los que intentan suprimir la conciencia como si fuera un residuo anacrónico de época ya superada. Pero su pretensión es tan antigua como Caín. Desde el punto de vista teórico fue brillantemente defendida por los sofistas griegos y por Nietzsche. Algunos sofistas del siglo V a.C. propugnaron una conducta humana al margen de la justicia y de la moral. Frente a ellos, Sócrates afirmó que la medida de todas las cosas no debe estar en el hombre, sino en Dios. Por eso, desde Sócrates, la conciencia ha sido considerada como la misma voz de Dios que habla al hombre por medio de su inteligencia. Una idea muy original es matar a Dios para evitar la culpa. Es Nietzsche, en la segunda mitad del XIX, se propone pasar a la historia como el provocador de un conflicto de conciencia de proporciones universales. Hasta ahora no se ha experimentado la más mínima duda o vacilación al establecer que lo bueno tiene un valor superior a lo malo. Y si fuera verdad lo contrario, que es lo que él decía, pues para lograr esa inversión de todos los valores debe arrancarlos de su raíz fundamental. Y así se entiende su obsesión por decretar la muerte de Dios. Ahora es cuando la montaña del acontecer humano se agita con dolores de parto, afirmando que se ha muerto, viva el superhombre. La conclusión de Nietzsche es coherente. Si Dios no existe, todo está permitido al hombre. Ya lo había dicho Dostoyevsky, lo había anunciado. En el mismo sentido, diversos pensadores han afirmado que contra la libertad de asesinar no existe, a fin de cuentas, más que un argumento de carácter religioso, porque la imposibilidad de matar a un hombre no es física, es una imposibilidad moral que nace de descubrir cierto carácter absoluto en la criatura finita, la imagen, los derechos de su creador. La inversión de valores no es un invento de Nietzsche. Cualquier justificación de la injusticia, piénsense en las razones de los terroristas, apunta hacia esa meta. Es la propuesta de las brujas que incitan a Macbeth al asesinato. Su lema es: bello es feo y lo feo es bello. Por tanto, se puede pisotear la conciencia. Macbeth, con la complicidad de su mujer, asesina a su rey. Pero no le salen las cuentas. La conciencia pisoteada se revuelve contra él y le produce la picadura venenosa del remordimiento. Oh, amor mío, mi mente está llena de escorpiones. Macbeth, la inolvidable tragedia de Shakespeare, es un retrato del hombre perdido en el vértigo de una pasión, ahogado en su propia inversión de valores. De forma casi vertiginosa, el protagonista y su mujer se ven envueltos, absorbidos en la culpabilidad progresiva al intentar alcanzar a cualquier precio el poder. Shakespeare nos demuestra la tragedia de dos personas con ambición sin límites. Más en concreto, la obra es una reflexión sobre la naturaleza de la conciencia y las consecuencias de su transgresión. Macbeth siente su propia conciencia como un potro de tortura insoportable y entonces empieza a desear no haber nacido y que la máquina del universo estalle para siempre en 1000 pedazos. Su mujer le anima a resistir, porque si damos a esto importancia, nos vamos a volver locos. Palabras que se cumplieron en ella al pie de la letra. Muere loca, obsesionada, porque aún queda olor a sangre, decía. Ni todos los perfumes de Arabia perfumaría esta pequeña mano.
al final de la tragedia, Macbeth sentencia que la vida es un cuento sin sentido narrado por un idiota. Los grandes personajes literarios que han intentado sepultar la conciencia, Macbeth, Florian, en Crimen y Castigo, en Lord Larsen, en El Lobo del Mar, han pagado siempre las consecuencias de sus propios actos. Sus vidas trágicas nos enseñan que nadie debe amordazar la conciencia con la esperanza de triunfar. Por fuera de la ley moral no se hacen más grandes, al contrario, se sienten atrapados en un cerco que cada vez se estrecha más. El hombre sin conciencia suele acabar como una bestia. Yo acabaré con este absurdo dúo. 20 siglos después de todo esto, empezaba el titulillo, la verdad hará libre, afirmaba Jesucristo. Y 20 siglos después, el señor Zapatero expresó que la libertad os hará verdadero. Bueno, pues son orientaciones éticas en nuestra vida de muy diverso pelaje. Pues será tema de discusión posiblemente en esta continuación. Conclusión anticipada. Espero haber posibilitado una base, punto firme, en el estudio aplicativo de la conciencia de la realidad, de la conciencia de realidad o de la realidad, segunda parte que va a seguir. Animamos a seguir profundizando en esta temática que tanto puede aportar a la buena función de la persona individualmente y en su conjunto social y en su felicidad. Y albergamos la esperanza de ampliar la relación conciencia-cultura y formación de la conciencia. He dicho. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvarez Romero. Tiene a continuación la palabra don José Ignacio del Pino Montesinos para continuar con la conciencia de la realidad. Con la venia, señor presidente. Bueno, lo primero agradecer, como no puede ser de otra manera, el estar en esta casa que para mí significa no solo un orgullo, sino un placer, porque por la compañía, por los discursos académicos, por lo que se aprende. Y para terminar, lo digo para terminar porque, en fin, para no alargarnos mucho, lo que haremos, siento decepcionarle en el sentido de que mi parte surge de una pregunta y voy a intentar, sería contestarla, pero, aquí veamos, a ver, ahora. La pregunta era sobre la conciencia de realidad. Entonces, el doctor Álvarez Romero ha expresado, pues, yo creo que grandemente y con detalle, lo complicado del tema de la conciencia. Y entonces yo voy a ser, pues, mucho más, como diríamos, me voy a circunscribir solamente a una pequeña parte, ¿no? Aquí les pongo algunos libros que pueden servir, ¿no? Desde luego, a mí me ha servido recientemente el profesor Arana, el de qué es la conciencia, y él dice que es un mero introductorio, y yo cuando me lo he leído he aprendido un montón, luego he visto las obras que tiene y entiendo que es un tema que no se puede agotar en una pequeña charla. Quisiera aclarar un pequeño error que ha habido. No presentamos un libro, amenazamos con presentar un libro más adelante, que sería El juego de la vida, pero en serio. Este es simplemente, pues, una reflexión, como ha explicado el doctor Álvarez Romero, que nos llamó la atención. Los otros dos libros ya son más cercanos a mi campo de la psiquiatría, tanto en el compendio de psiquiatría, que el doctor Alonso Fernández hace, pues, un estudio de lo que era la conciencia desde nuestro punto de vista, y en el Henry A., el tratado de psiquiatría, ya empieza a hablar de la psicopatología. Y es que la parte que yo me voy a encargar es simplemente, digo, una pequeña parte. Aquí tienen ustedes algunos cuantos trastornos psiquiátricos en los cuales la alteración de la conciencia de realidad es evidente. Podemos empezar por el trastorno obsesivo, en el cual, pues, por creer que yo haga unos determinados rituales van a ir bien las cosas, o en la manía, en la cual yo creo que tengo un poder
ilimitado y me lo creo así, aunque la realidad me demuestre lo contrario, la paranoia. Ustedes me están mirando ahora porque me persiguen quizás, ¿vale? La conciencia de realidad funciona así, la demencia, y yo que les quería decir algo, ya se me ha olvidado lo que les quería decir. Puede ser una intoxicación que puede provocar un delirio, un trastorno mental orgánico, en el cual la persona en esos momentos pues ya no sabe ni dónde está. Muchos de los posibles suicidios en personas con intoxicación no son suicidios, son confusiones, porque es un cuadro confusional en el cual la persona cree que la ventana es la puerta, la depresión, en la cual uno siente que tiene la culpa de todo, aunque la vida o la realidad sea distinta, y la esquizofrenia, pues, ¿qué le voy a contar? Quizás sea la más evidente, ¿no? Yo soy Superman. Vale. Aquí les pongo simplemente un autor, Castilla del Pino, que no tiene nada que ver conmigo, aprovecho para poderlo decirlo por el apellido del Pino, pero dice brevemente, pues, algo que nos interesa, ¿no? El juicio de realidad sobre un objeto tiene dos posibles alteraciones fundamentales, dice dos coordenadas. La denotación, que es dónde está ese objeto. Precisamente a la hora de hacer un buen análisis psicopatológico sabemos que no es lo mismo una alucinosis o una pseudoalucinación o una ilusión. Cada uno nos apunta hacia unas cosas. Hay películas muy buenas, por ejemplo, sobre la esquizofrenia, y a lo mejor ustedes están pensando en una mente maravillosa sobre la vida de Nash, pero resulta que para mí desde el punto de vista psicopatológico está muy equivocada, porque lo que ponían eran alucinaciones visuales, que no suele haber. Al contrario, una alucinación visual va a apuntar acerca de un trastorno mental orgánico o un cuadro disociativo. En cambio, no sé si han visto ustedes el show de Truman. El show de Truman es la mejor película que he visto acerca de la vivencia primaria de un psicótico, en el cual siente que todo tiene que ver con él. Un paciente mío me decía, no la he podido acabar porque está hablando de mí. Efectivamente, es lo que le pasa, claro. Fíjense, eso es en cuanto a la alucinación, realidad externa o interna, pero es que la connotación es lo segundo que hemos dicho, ya sería un delirio. Están hablando de mí, todo tiene un sentido con respecto a mí. Vale, pues la conciencia de realidad, lógicamente, aquí se pierde. Entonces, ¿qué es la realidad? La verdad es que podríamos alargarnos muchísimo sobre este tema. Pero bueno, esto del maestro de la psicosomática, Rolf Carballo, dice en pocas palabras algo que es muy curioso. La realidad no es más que el resultado de un consenso. Es decir, a ver, puntualicemos. Habrá una realidad, pero lo que nosotros entendemos por realidad, no hay nadie que sea capaz de abarcarla en su totalidad. Cada uno abarcamos una pequeña parte. Entonces hay culturas que se centran en algo. No sé si es, como dicen los italianos, si no es vero, ben trovato. El que dicen que los esquimales tienen, no sé si son 20 nombres para el color blanco. Claro, los pobres es que no tienen más narices, porque lo único que ven es blanco, pues tendrán que distinguir. Para nosotros, sabemos en nuestra cultura que las mujeres tienen mejor capacidad visual de colores que los hombres. Y cuando te preguntan, ¿de qué color iba la novia? Pues blanco. ¿De qué color va ahí? No, blanco roto, blanco hueso, blanco crudo. Dices, pero bueno, dices, es blanco. Vale, pues fíjense que esto, es decir, cada persona o cada cultura se centra en una parte de la realidad. Y aquí ya empezamos entonces, es curioso, porque entonces la conciencia de realidad tampoco es algo que esté tan claro, porque depende en qué cultura estemos, podremos acercarnos a una parte o a otra. Fíjense que entonces él dice, algunos pueblos primitivos no creen que haya un universo, sino un multiverso, podría ser como mínimo biverso, porque cada cultura, cada persona puede captar una parte de la realidad. Por eso digo, nos podríamos extender muchísimo aquí. Pero mi pregunta, cuando surgió con el doctor Álvarez esto, era la conciencia de realidad, ¿dónde está? ¿Por qué se altera? ¿Por qué el paciente me está diciendo que él, pues qué sé yo, pues tiene 6 brazos? Si claramente tiene 3, no, tiene 2. ¿Vale? Yo lo estoy viendo, pero para él tiene 6. Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces, yo digo, ¿en qué parte del cerebro está la alteración? Lógicamente, me doy cuenta ahora, después de haberme acercado, por eso he dicho que siento decepcionarle, que mi mentalidad era un poco anatomoclínica. Yo estaba todavía, pues en el siglo XIX, igual que estaba la mentalidad orgánica con los infecciosos, ¿qué tal? Pues claro que sirve, pero en este tema, ¿qué parte del cerebro es la que está alterada? Y entonces me pongo a leer, y cuando uno empieza a leer, lógicamente se da cuenta uno de lo poco que sabe, porque no les puedo decir sino simplemente un par de ideas para que ustedes puedan profundizar.
Entonces, yo que pensaba que teníamos una realidad, de pronto me hablan de los qualia. Y es un concepto filosófico. Aquí hay 2 o 3 académicos que saben mucho más que yo de esto, porque son profesores de filosofía, que viene del qualis del latín, que significa como es, y que designa, atención, los contenidos vivenciales subjetivos de la experiencia mental que tiene cada persona. Entonces es una cualidad vivencial, fenomenal, pero de un estado, de un correspondiente estado mental. Entonces quiere decir que según el estado mental que estemos, podemos tener a lo mejor hasta un qualia con la percepción distinta. A ver, esto hago una nota práctica. Hay alumnos que estudian con música. ¿Les parece bien? Pues en el examen se tendrían que poner música para poder recuperar eso que están estudiando, ¿no? Hay partes, derivaciones prácticas de estas cosas. Vamos a ir entonces, esto que les voy a poner es simplemente, hablamos de que la realidad puede ser no una. Esto es un caso, un dibujo de un niño que me lo trae la madre para, bueno, pues lo típico, le digo, hazme un dibujo, normalmente les pido el de la familia, ordenar, y uno libre. Y él me hace esto. Le he hecho una pequeña trampa. Estoy con el dibujo del niño, pero lo voy a ir ampliando. ¿Qué dirían que le pasa al niño? ¿Cuál es la realidad vivencial? Tiene ojos muy abiertos, boca abierta, está contento, está sorprendido. No lo sabemos, ¿no? Vamos a seguir ampliando un poquito. Fíjese, a lo mejor está asustado. Está solo. Detrás de eso, el muro que en realidad es un árbol. Si se fijan ustedes, las hojas están arriba. Por cierto, el sol está tuerto. Aquí hay eminentes psicólogos que pueden ya empezar a sacar intuiciones de por qué el sol está tuerto. Es curioso, ¿no? Bueno, pues seguimos. Y entonces yo digo, está claro, el niño está asustado porque está solo, pero de pronto, anda, me fijo mejor en el dibujo. Y resulta que claro, es que está la madre al lado. Está la madre fuera, entonces el niño está solo y lo que quiere es estar con la madre. ¿Les parece a ustedes que es correcta? Pues yo digo, pues será. Pero si sigo ampliando el dibujo, la madre sujeta un cocodrilo en la mano. Entonces el niño, lo que pasa es que la madre está salvando al niño del cocodrilo. ¿Les parece que voy bien? Pero si vemos el dibujo hasta el final, la madre está azuzando el cocodrilo al padre. Bueno, les puedo decir que afortunadamente en este caso el niño estuvo trabajando un tiempo con él y está más sano que una pera, como dice la gente, y está bien. Y curiosamente, al cabo del tiempo hay otro paciente en la familia. Pero bueno, eso es otra historia, como la historia interminable. Les decía que mi pregunta era, ¿dónde está la alteración? Y entonces, cuando uno se empieza a ver, de pronto se encuentra con la teoría de los mapas cognitivos. Yo digo, vamos a ver, la persona tiene una alteración, quiero saber dónde. Pero me dice, la información que captamos mediante la percepción, en realidad nosotros tenemos que traducirla a nuestro interior. Y la traducimos a través de 3 mapas. Interoceptivos, es decir, cómo estamos por dentro. Propioceptivos, cómo estoy, pero muscularmente, estoy sentado, estoy de pie, ¿vale? Y eso, además, lo mezclamos con otro mapa, que es el heteroceptivo, que es el mundo exterior. Es decir, fíjense, tenemos 2 mapas internos y uno externo. ¿No les da algo que pensar? Ya, ¿hacia qué lado está decantada la realidad? Si hay 2 internos y uno externo, ¿vale? ¿Seguimos? Fíjense que entonces han nombrado, claro, a Damasio. Entonces, pues lo resume el proceso de la mente, tenemos una serie de señales neurológicas, se forman unos patrones neuronales y eso representa la memoria, acuérdense, lo de los cuales ya que hemos dicho, la vivencia personal que tiene cada uno. Y entonces habla ya de los estados mentales. Yo doy fe de que verdaderamente todos tenemos estados mentales. De hecho, hay veces que se nos olvida algo en un examen, nos quedamos en blanco. ¿Por qué? Si sabemos que lo sabemos, pero no podemos acercar, pero bueno. ¿Vale? Entonces lo que te dice, ya empezamos a complicar resulta de un proceso recursivo entre distintas regiones cerebrales. Mi gozo en un pozo. Yo estaba buscando dónde estaba la lesión, en el lóbulo occipital, no se ve, en el lóbulo frontal, no. Es un proceso entre distintas regiones cerebrales y hay un continuo fluir de los mapas. Vaya por Dios. Entonces es un proceso dinámico.
en el cual entonces va a ser muy complicado, claro, al ser un proceso es más fácil que haya alteraciones, como ahora veremos. Pero se produce una secuencia, y atención, dice, según la importancia que tengan para el sujeto. Entonces, de nuevo la persona. Yo estaba buscando, si se fijan ustedes, ahora veremos unos cuantos pues, neurocientíficos, pero son, en filosofía diríamos, naturalistas, de los que piensan que todo se explica por el cerebro. Bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Aquí te dice, la importancia proviene de los valores asignados a cada mapa. Bueno, pues a veces esto es como, yo digo muchas veces, ¿saben ustedes por qué hace calor en verano? ¿No lo saben? Yo se lo explico. Por las altas temperaturas. Ahora, por cierto, ¿quieren saber por qué hace frío en invierno? Se lo explico también, ¿no? A ver, estamos dando una respuesta que parece una respuesta, pero que en realidad lo que hace es que aplaza. Porque, ¿quién le da el valor asignado a los mapas en la experiencia? Entonces ya es complicado, no va a ser un solo lugar. Volvemos a la conciencia, hablamos de la persona, ¿vale? Fíjense, aquí tenemos, pues decíamos, uno de los naturalistas. Dice, lo que realmente experimentamos, aquello de lo que somos, conscientes, lo ha nombrado el profesor González Infante, por cierto, se me ha olvidado agradecerle su amable presentación y además de corazón se lo digo porque gracias a que él nos ayudó a abrir las puertas de esta academia, pues podemos seguir aprendiendo aquí. Dice, la suma de aquello de lo que somos conscientes es muchos procesos de interpretación, uno detrás de otro, ¿vale? Percibimos, pero extraemos del estímulo aquello, una parte. Y ahora entonces, aquí pone un ejemplo para que vean ustedes la cantidad de errores que podemos cometer. El ejemplo con la visión. Si tuviéramos tiempo, haríamos el punto ciego. En una presentación, era de cine, alguien ha comentado precisamente, teníamos más tiempo y puse un punto y cogí, como era el cine, había niños, tal, y miré cuál era el lugar del escenario donde si ponía ahí una persona y se tapaba un ojo y miraba para adelante no veía el punto ciego, era un niño. La cara del niño fue un poema, desaparece, ¿vale? El punto ciego, saben ustedes que no tiene más historia que el nervio óptico tiene que salir del globo ocular por algún sitio, ¿no? Por donde sale no puede haber células de la retina que capten la luz, ¿vale? Entonces, el punto ciego es un ejemplo de falseamiento de la realidad. Otro, la supresión sacádica. Yo les estoy viendo a ustedes y los veo quietos, pero mis ojos están moviéndose. Lo que pasa es que mi cerebro lo que hace es que esa información que estorba la quita. Y entonces me quedo como si fuera una imagen fija. Pero en realidad mi cerebro capta más cosas. Otra, hay ensayos, hay estudios, hay experiencias en las cuales hay personas que supuestamente tienen una amauropsia psicógena, es decir, están ciegos, pero que ven. Pero si tú les pones, ellos no ven. Había una telenovela, Lucecita, no me acuerdo cuál era, cómo se llamaba, una telenovela en la cual se quedaba ciega la protagonista. Bueno, se dan casos en los cuales la persona supuestamente ciega, tú le pones un obstáculo y lo evita. Pero ella no es consciente de que lo está evitando, sino que para ella no ve, conscientemente no ve, pero su inconsciente sí que lo ve. Y fíjate, podemos hacer experimentos de poner dos objetos en la misma y resulta que si hay rivalidad binocular entre lo que ve uno con lo que ve otro, el cerebro se va a quedar, solo con uno, no va a quedar con los dos porque no puede, ¿vale? Fíjese que si esto es solo con la visión, que es algo aparentemente físico, claro, medible, pues ni les cuento con las cosas que sean a nivel de la conciencia, interpretativas. Ahí puede haber un montón de alteraciones, ¿vale? Entonces, ¿quién lo dijo? Pues fíjense, yo no hablo francés. Henri Bergson dijo, lo resumió de una manera muy, pues fíjese, hace años, el cerebro es una válvula reductora. Nosotros lo que vamos a hacer es quitar cosas, porque no tenemos capacidad consciente de abarcar todo lo que nosotros podemos percibir. Entonces, si fuésemos conscientes de todo en cada momento, nos resultaría imposible la vida. Estaríamos bloqueados. Hay tan enorme cantidad de percepciones, sensaciones, pensamientos, preocupaciones, que tenemos que mandar algunas al inconsciente. A ver, yo les pregunto, somos médicos o... Las cosas importantes para la vida, latir el corazón, la digestión, filtrar la orina a los riñones, ¿quién las hace?
las hace nuestro yo consciente, tendría mala sombra. Dice, ¿de qué se ha muerto? Se puso a ver una película, se distrajo y se le olvidó el latido del corazón. ¡Pah! Se murió. Todo lo que es fundamental para la vida biológica va al inconsciente. Por cierto, ¿y lo que es fundamental para la vida psicológica, dónde creen ustedes que va a ir? Al inconsciente. ¿Cómo podemos decir entonces que para poder vivir tenemos que quedarnos con algunas pequeñas cosas, algunas, y otras, bueno, aquí me he acordado de Aldous Huxley con el soma, necesita para vivir una cosa, el soma, ¿se acuerdan que se lo daban en el Brave New World, aquello, El Mundo Feliz, ¿vale? Pero hay un autor que quizás lo ha explicado todavía mejor, vamos a ir llegando. Decía Bateson, la mayoría de los procesos mentales, incluso los perceptivos, como estamos viendo ahora, no se controlan por la consciencia. Es decir, que el problema no está en el inconsciente. La inconsciencia en la economía de las organizaciones jerárquicas es necesario que tengamos un inconsciente. ¿Y quién ha trabajado esto? Pues tenemos aquí uno, Feigenbaum. Feigenbaum era un estudiante de matemáticas que hizo esta función en la cual simplemente era para ver cómo crecen las sociedades. Y se dio cuenta que se aplicaba perfectamente a la conciencia. Si ustedes se fijan, a ver si soy capaz sin estropearlo mucho, sí. Fíjense que hay 7, si empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros podemos mantener en la mente consciente 7 más menos 2 cosas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir, por cierto, ¿cuántos días tiene la semana? Y ahora me dicen, ah, vale, sí, sí. Y, por cierto, ¿el arcoíris cuántos colores tiene? Bueno, para las mujeres más. Pero vamos, se dicen 7, ¿vale? En realidad es un espectro de luz continua. Ahí los que ustedes quieran. Las notas musicales, ¿cuántas son? Fíjense que entonces, ¿cuántos son los sentidos? Pero el interoceptivo y el propioceptivo, ya serían 7. Vale, en realidad podemos tener 7 más menos 2. Y a partir de aquí, más menos 2 significa que como en el ajedrez hay gente muy buena y puede conseguir 8 o 9, 2 jugadas más. Pero a partir de aquí esto es el inconsciente. Esto ya lo podemos intuir a través de los sueños, a través de la intuición, pero no vamos a poder conscientemente llegar mucho más. Por eso dice que este es el límite de la conciencia. Todo esto, según Feigenbaum, se quedaría en el inconsciente. Por cierto, entonces nos interesaría un poquito también poder manejar el inconsciente, no solamente la parte consciente. Fíjense, aquí tenemos otro autor, este es curioso, hablaba de la dislexia, y llamaba el don de la dislexia, porque él tenía dislexia. ¿Saben? La dislexia, bueno, pues en lo que consiste no me voy a entretenerme, pero lo que él te dice, que fijándose, se dio cuenta de lo siguiente, que hay un principio de congruencia, que en realidad lo que hace el cerebro, ¿qué es? Simplemente intenta que vaya armónico lo que hay. Si tú tienes una percepción en una cosa y aquí hay algo que no, intenta armonizarlo. Podríamos haber puesto también a Festinger, a Leon Festinger, el principio de disonancia cognitiva. Viene a decir chispa más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces, el cerebro está hecho para ajustar las cosas a nuestra conveniencia. Ya vamos entendiendo por qué eso de la conciencia de la realidad es tan variable, porque cada uno puede tener una realidad según le convenga. Entonces, va a cambiar las cosas para que encajen en la visión que yo tenga. Eso es lo que decía Leon Festinger en teoría de la disonancia cognitiva. Fíjense que entonces, vamos llegando ya entonces para que tengamos tiempo para hablar, que es lo importante, porque lo que importa aquí es lo que ustedes puedan comentar y podamos aprender entre todos. Y fíjense que lo que llamamos percepción, que era algo tan objetivo, lo veo con mis propios ojos. A lo mejor ya me lo creo un poquito menos, ¿no? Porque en realidad, dice, es el resultado, este autor de los recientes, de una interacción dinámica entre las señales sensoriales, pero con la información almacenada. Claro, ahí entonces vuelve otra vez, queramos o no queramos, al final aparece la persona. Por eso digo que los naturalistas, con todo mi respeto, les puedo entender que es bueno entender el cómo, pero no me van a decir el por qué. Porque ¿quién decide al final con qué me quedo yo de la realidad? ¿Vale? Entonces, todo acto de percepción parece que implica un juicio del cerebro.
Para que yo perciba algo, tengo que primero, como decía el doctor Álvarez, discernir si sí o si no. Es curioso. A mí esto me llamó tanto la atención como cuando en una guardia, estábamos en psiquiatría, saben ustedes que cuando hacen una ingesta pues mandan las pruebas allí a que le hagan los análisis. No sé si aquí hay algún analista clínico, y entonces digo, ¿qué ha tomado? Dice, dime qué es lo que crees que ha tomado. Digo, ¿por qué? Pero si tú lo miras, dice, no, es que yo te voy a dar unos resultados en función de lo que tú me digas, esto puede ser esto puede ser lo otro. Digo, pero si yo creía que esto era... Digo, bueno, pues no. Vale, no sé si aquí hay alguien que me lo pueda explicar mejor, pero a mí me sorprendió mucho cuando vi que algo que yo creía que era tan objetivo, en realidad influye mucho cierta subjetividad. Pues ya saben ustedes, todo acto de percepción implica un juicio del cerebro. Entonces, en realidad, ¿sabemos dónde está el juicio de realidad? Pues en la persona. Y ahora ustedes me dirán, átame esa mosca por el rabo. Pues sí, por eso he dicho que le iba a decepcionar, porque sigo sin saber, sé que está en la persona, pero ¿en qué parte de la persona? Pues ya la liamos, ¿vale? Fíjense que aquí tenemos otra vez, les recuerdo, y por cierto, les he dicho que el niño fue muy bien, ¿no? El del dibujo, ¿lo recuerdan ustedes? Es un niño sano. ¿A qué no saben ustedes quién tengo de paciente con un cuadro psicótico? ¿Eh? ¿Se lo imaginan, no? La madre. ¿Vale? Afortunadamente también va bien, ¿vale? Me explico, por lo menos por ahora. Vamos entendiendo las complicaciones que nos enfrentamos en la vida con estos temas. La realidad es complicada. El paciente era el niño. Y aquí tienen, esto para terminar, es que ustedes verán una playa, unas palmeras, ¿no? La luna. Pero para mí estoy viendo mi infancia. Esto es lo que se ve desde la ventana de casa de mis padres, del balcón de casa de mis padres. Entonces, aunque parezca que estamos viendo lo mismo, va a ser que no. Yo estoy viendo ahí muchas más cosas de las que ustedes puedan ver. ¿Se entiende, no? Bueno, pues muchas gracias y tenemos tiempo para lo que ustedes quieran. Desafortunadamente no tenemos demasiado tiempo, lo digo porque no nos van a cerrar la facultad, pero sí alguno. De tal modo que si les parece empezamos un coloquio y toma la palabra el doctor Milche. Con respecto a la realidad de la conciencia que se da para nuestro querido administrador, vamos a ver, Hannah Arendt en su libro Eichmann y Jerusalén define lo que es el paradigma de la banalidad de la conciencia. Entonces, yo me pregunto ahora mismo, aquí después de haber escuchado una charla muy buena, podemos creer en la falta de la conciencia o existe una gradación de la conciencia. No la segunda parte, porque el concepto de banalidad del mal implica que el individuo, que en este caso es Adolf Eichmann, entiende que no hay ningún problema y no es una defensa del individuo ante lo que le están acusando en Jerusalén, que uno lo entiende así desde el principio, incluso lo razona con ejemplos escritos administrativos y tal, no es una estrategia, es una cuestión que cuando, por lo menos yo cuando leí el libro de Hannah Arendt, te quedas pensando si realmente se puede dar un individuo que esté en una situación de una gradación de la conciencia o de la opción o de realmente de la ausencia. Creo que pasaría como en el caso de una infección, que hace falta que haya un agente, un estímulo de fuera, y luego una sensibilidad o una dureza. O sea, en el caso de los judíos, de los nazis, ¿cómo banalizaba una persona que le uno la bailaría de Auschwitz, ¿y qué pasaba con esta gente? ¿Cómo, para que tenga una
insensibilidad, pues se ven insensibilizados, como se acostumbraban al hambre, al no comer, quiero decir. O sea que hay vida objetiva, existe objetividad, pero no todo es objetividad, hay una subjetividad que aprecia eso. Nuestro presidente me preguntaba aquí, que si la inteligencia es que si la inteligencia contiene la conciencia. Y yo pensaba, la inteligencia es muy importante para ver la realidad del mundo exterior, lo que ve la conciencia, pero para poder leerla es necesaria y para apreciarla, pero no es. Hay una objetividad en lo que yo hago, hay una objetividad. Creo que desde el punto de vista sensorial y tal, lo ha explicado muy bien, muy científicamente, pues Ignacio. Pero que hay un factor subjetivo, no cabe la menor duda al mismo tiempo, y que hay un factor objetivo también, no hay ningún sentido. La combinación de ambas es la que existe en un individuo de ETA, y en la que pasa un tío que ha atropellado a un individuo en el coche, que el tío se ha echado incluso, pero uno sigue teniendo un médico que se ha equivocado, yo lo hemos vivido mucho, en un tratamiento, y se me ha equivocado, y el que lo ha hecho por desidia, porque se ha descuidado, porque ha ido bebido, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, que caben que quedar las cosas, hay que considerar ambos aspectos, el objetivo y el subjetivo. Yo creo que le pasaría la pelota a José Ignacio por si añade. Me permite un momentillo, lo digo para introducir un elemento más, porque lo iba a preguntar, pero viene al hilo y así intento complicar un poquito más la situación. A mí me da la impresión de que uno de los elementos clave a la hora de valorar nuestra conciencia son los elementos culturales que en definitiva determinan cuáles son nuestros valores. ¿Qué valor tiene la vida humana? La vida humana no tiene ningún valor. Nuestra conciencia no nos va a decir nada si matamos a alguien. La vida humana tiene muchísimo valor. Nuestra conciencia nos va a setear continuamente en el caso de que matemos a un hombre. ¿De qué depende el que nosotros le demos valor o no a la vida humana? ¿Es divino? ¿Es cultural? ¿Eso influye sobre la conciencia? Sí, pero hay un solo. Da la impresión de que en este caso no tiene, no se plantea, para él es algo que es normal. Entonces, realmente, ¿qué le pasa? Porque si lo cogemos en Argentina está haciendo perfectamente, exactamente el mismo esquema organizativo en su trabajo. Es un magnífico contable, es un contador. En el otro está contando 30 personas, que es lo que sorprende a Harvard y lo que sorprende a todo el mundo cuando entra en él. No se está planteando eso. Se plantea, es una cosa normal. Entonces, es un psicópata, es un médico. Sí. Esa es la pregunta. Ana Karen lo pasó muy mal porque cuando fue allí todos los judíos querían que dijera que los nazis eran unos monstruos, y entonces ella acuñó lo de la frase de la banalidad del mal y dijo que no es que el mal fuera banal, si lo que es banal son las causas por las que se produce el mal. Y en este caso pues decía que Eichmann era, diríamos en lenguaje coloquial, un chupatintas. No era una persona, era simplemente que no iba más para allá. Yo me he acordado de la novela, creo que era de Frederick Forsyth, me parece que era Los perros de la guerra, y le preguntan a un mercenario, oiga, ¿cómo mata a un niño? Y dice el mercenario, muy fácil, se apunta más bajo. ¿Qué pregunta, no? A ver, entonces, Benedicto XVI, que lo ha nombrado el doctor Álvarez Romero, se planteó esto porque él vivió en sus carnes, porque fue la Segunda Guerra Mundial, siendo obligado a entrar en el ejército, aunque él, lógicamente, pues no compartía.
Y entonces él pensó mucho sobre este tema. Y una de las cosas que él decía es que, claro, la persona cuando está cumpliendo su deber, porque lo han dicho, pues si está contando trenes, pues ahí, claro que ha influido la cultura, como pregunta nuestro presidente, influye, pero es que hay un momento en el cual la persona puede plantearse otra cosa. Entonces, si lo dijéramos en lenguaje moralista, hablaríamos de pecados de omisión. Porque pudiendo hacer otra cosa, pudiendo formar mi conciencia de una manera mejor, lo he evitado para no complicarme la vida. Volvemos a Leon Festinger, como eso es complicado para mí, lo quito. Pero en realidad sí que tengo una responsabilidad. Porque de niño no, pero hay un momento de adulto que yo puedo plantearme si estoy haciendo las cosas bien o mal. Y claro, la defensa de Eichmann fue, me pueden acusar de haber sido obediente. Porque no, te puedo acusar de que tú en realidad no te has planteado si lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Porque eso para un niño de 5 años es una buena defensa para un hombre. No sé si responde un poco. ¿Vale? No sé si hay algo más, ¿verdad? Muchas gracias, señor presidente. A los conferenciantes quiero hacer una cuestión. Hay una frase de uno de los grandes éticos del siglo XX, muy relacionado con la ciencia natural, un conocedor de Bertrand Russell, escritor de científica matemática, de Ludwig Wittgenstein, que era John Moore. Escribe un libro que se llama Principia Ética, en el cual afirma rotundamente lo siguiente: prefiero ser un Sócrates condenado a muerte que un cerdo revolcándose en el barro. Mi pregunta es que si esa afirmación tan grande, tan grandilocuente, sería suscrita por la mayoría de nuestra civilización, de nuestra cultura occidental. Cuando a veces hago esa pregunta a mis alumnos de primero de filosofía, la verdad que se asombran. Por supuesto, prefiero ser, entre comillas, Sócrates condenado a muerte. Pero cuando le pongo el caso de Aldous Huxley, que el doctor me ha sacado, o les pregunto el caso de un mundo feliz. Un mundo feliz es un mundo en el que se prefiere ser un cerdo revolcándose en el barro a un Sócrates condenado a muerte. Y cuando les dejo a elegir ¿qué prefieren ser? ¿Felices o libres? Es decir, el soma, un tipo de felicidad o la libertad que implica muchas veces rasgar el alma, ¿qué prefieren? Dicen, bueno, evidentemente eso es muy opinable. No está claro. Indago en ese sentido en el aspecto del inconsciente. Yo creo que efectivamente es mucho más importante el estudio del inconsciente que el del consciente. Sobre todo porque estamos a merced de los que dominan conscientemente cómo funciona el inconsciente humano. Y entonces nos hacen creer, con esos valores culturales, que lo ideal del ser humano es tomarse el soma. Pues se da cuenta de revolcarse en el barro. Cuando mejor lo digno sería transmitir y elevar el prejuicio a juicio, diciéndoles que por lo menos se planteen el sentido de su existencia. Pero eso es precisamente lo que no hay. El inconsciente colectivo, junguiano, que domina a muchos sociotécnicos, por decirlo de alguna manera, manipuladores de la sociedad, va por la transmisión de mensajes que están obnubilando la conciencia moral y sustituyéndola por una conciencia de libertad, de felicidad, que prefiere ser un cerdo revolcándose del barro antes que un Sócrates condenado a muerte. No es fácil la elección, pero hay que plantearse. Le decía yo que había gente en el público que podían hablar mejor de estos temas. El profesor Rodríguez Valls es la muestra. Sí, yo estoy seguro, y lo ha dicho el doctor Álvarez Romero antes, que estamos tremendamente condicionados por nuestro inconsciente, pero no determinados. Por eso insisto que hay un punto. El niño no es responsable. El niño sigue los dictados, pero hay un momento en que el niño puede plantearse otra cosa. En este caso, si me lo permite, el profesor Rodríguez Valls está haciendo de papá sustituto y le está enseñando que en la vida hay que plantearse ciertos temas, porque mientras no se los plantean van a seguir siendo cerdos revolcados en el barro.
pero luego pueden cambiar si ellos quieren. Esa ya es su decisión y consciente. Permíteme una pregunta. Doctor Del Pino, casi aprovechando un poco también la intervención del doctor Rodríguez Valls, teniendo en cuenta que probablemente nuestro cociente está modulado por nuestra emotividad y por nuestras emociones y por nuestros sentimientos y tal, ¿hasta dónde nos mantendremos en la situación actual y hasta dónde el multiverso sustituirá totalmente la idea de la realidad actual en la que vivimos? Bueno, la respuesta hay corta y larga. Va la corta. No lo sé. Esa es la corta, no tengo idea. Ahora, la larga. Yo soy optimista. Yo creo que las personas tenemos una tendencia a crecer sanamente. Que cuando nos dan la opción podemos elegir. Es cierto que si a una persona, esto entra en otro tema precisamente del cine, de lo que trabajamos, el psicópata nace o se hace. Yo soy un firme partidario de que el psicópata se hace. Y si alguien tiene duda, le pongo un ejemplo de una psicopatía adquirida que todos conocemos, que se llama el síndrome del quemado. Las personas que son formales, trabajadoras, que han hecho, y llega un momento en que ya están quemados y dicen, pues ahora hago lo que me dé la gana. Eso es un psicópata. La única diferencia con el psicópata clásico es que eso al psicópata clásico le pasó en la infancia. Entonces, bueno, fíjese que entonces en la infancia, claro, la inmensa mayoría de las vivencias que tenemos están en el inconsciente. Por eso es complicado el decir qué va a pasar. La sociedad encima te ayuda a mantener las cosas en el inconsciente. Distráete, no pienses, evádete, pero afortunadamente hay profesionales, hay profesores y hay médicos que ayudan también. Viktor Frankl decía, lo que yo puedo decirle a mis pacientes es que la vida tiene un sentido, hasta ahí llegamos, pero el sentido de la vida lo tiene que encontrar cada uno. Y esa es la que, como decía el doctor Álvarez, es la libertad. Luego la persona elegirá, y el mal, decía otro autor, es el precio que tenemos que pagar por nuestra libertad. Si queremos poder actuar bien, o ser buenos en el sentido, pues tenemos que aceptar que también podemos actuar mal. Y por desgracia entonces es más fácil a veces actuar mal que tomarse el esfuerzo de hacer bien las cosas. ¿Vale? Bien, le doy las gracias por la asistencia, le doy las gracias y la enhorabuena a nuestro presentador y a ambos conferenciantes, y le agradezco mucho que nos sigan enseñando y que sigan comportándose como académicos totalmente activos. Muchas gracias.